Hola, mi nombre es Sharay Daza y nosotros somos el grupo uno. Vamos a hablarles acerca del documental Science Out of Time. Hola, yo soy Santiago. Hola, yo soy Paula. Hola, yo soy Simón. Hola, yo soy Sofía y bueno, pues a mí, por ejemplo, lo que más me pareció interesante del video era como ella decía que no habían signos en el arte ni en sí de la historia de que se notara que esas comunidades eran agresivas y que pues que era necesaria la guerra para sobrevivir, algo así. O sea, ella decía que los rastros en el arte y todo eso nos daban a entender que había sido una comunidad muy pacífica. Y pues eso es algo que se contrarresta con lo que uno siempre está pensando de que, bueno, que todo es guerra, por así decirlo, y que sin guerra no estaríamos donde estamos actualmente. Sí, pues yo creo que eso es algo que impresiona bastante, como enterarnos de eso justo ahora, porque pues en el colegio ya sabemos lo que nos enseñan de historia, ¿no? Como la de piedra y cosas así, cómo se van formando las armas, estaban evolucionando, luego los diferentes imperios y todo el cuento, pero nunca como que nos hablan de esta civilización que habla María, que vendría siendo una civilización que gira en torno a las artes, que gira en torno a la danza, a esta deidad pues, femenina y al respeto a la tierra, en donde ellos intentan como buscar una relación de cómo conectarnos a nosotros con ese exterior en el que vivimos. Y pues como es súper raro que simplemente nos enteremos ahora en la universidad que esa civilización existió e incluso pues podría ser muy difícil de aceptar. Como vemos en el documental, muchas de las personas profesionales que hablan dicen que al principio era muy difícil de creer, pero que pues sí, todos los indicios, todo lo que ella estudió dan que la civilización o nosotros podemos coexistir pues sin guerra, entonces es algo bastante curioso. Sí, a mí también me pareció interesante cómo ella comparaba sus diferentes hallazgos, las esculturas o mujeres que analizaba, y todas tenían como un mismo patrón de grabados que eran como formas de triángulos, de zigzags, y todo esto como analizándolo de una misma manera podría ser más que todo triángulos que se giraban, como lo veíamos en la clase, por ejemplo, de donde venía la letra A, que pues viene como de una representación animal y se empieza a darle giros y simplemente pues llegamos a la mayúscula que tenemos hoy en día, así se veía en esas esculturas, entonces se representaban los triángulos, a veces se giraban y esto daba diferentes formas. Sí, pues a mí de lo que más me gustó del video es como todo el trabajo de María y como la difícil labor de a través de estas esculturas intentar como descifrar cómo ellos veían la religión. Eh, digamos que se centra mucho en lo que sería el periodo neolítico, donde estas sociedades o estas culturas o grupos humanos dejaban como el nomadismo y se asentaban. Se hablaba de tres revoluciones, que era la agricultura, el tejido y la cerámica. Entonces, digamos que en este periodo surge mucho de ese tipo de arte y sobre lo que decía Paula, como en diferentes regiones, principalmente de Europa, se tienen como diferentes, eh, no sé, asentamientos humanos que hacían el mismo tipo de arte y su relación con, con la religión o cómo se entendía ese concepto en esa época. Y también interesante cuando se nombra cuando llega una invasión de otras culturas del oriente de Europa y precisamente es ahí cuando entra el contraste de segregación o de separación y se empieza como cambiar ese concepto de que la madre tierra se, como era como la principal fuente de la religión, como lo que habíamos visto en la clase pasada, relaciona la luna a la tierra y se introduce el concepto
no sé, el sol y la figura masculina es como el punto de contraste y quiebre entre esos dos tipos de religiones de antes. No, y a mí pues también particularmente por interesante, resaltando más como ella veía más la figura femenina, o sea, como que ella veía más que la cultura anterior se centraba mucho más en la figura femenina, a pesar de lo que nos han enseñado que se centra mucho más en la figura masculina. Me parece particularmente interesante cómo ella analizaba esa idea de lo femenino también como en el ciclo de la vida, si podría decirlo de alguna forma, por ejemplo, que nacer, crecer, reproducirse y morir, ella no lo analizaba de esa forma, lo analizaba también de la forma en la que no morimos, sino que regresamos de alguna forma. No necesariamente regresamos como unos seres humanos, pero no hay un estado en el que obviamente no es que se quede quieto la vida de las personas. O sea, nosotros, pues sí, nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero no morimos. Le aportamos a la naturaleza o también le podemos aportar también a animales, a muchas cosas. Digamos, nuestra vida no para ahí. Sí, nuestra vida, nuestras ideas y todo lo que se refiere a como lo orgánico, se podría decirlo de alguna forma, no para ahí sigue durante, durante la eternidad, es casi algo eterno. Y bueno, ese fue nuestro video. Muchas gracias.